Ahí, estoy apretando botones. Ya, ahí, ahí ven la pantalla completa, ¿sí? Ujú, sí. Sí, ya. Bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña charla para presentar el Magíster en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, pensando un poco en la admisión del próximo año, por supuesto, 2023. Mi nombre es Amari Peliowski, yo soy académica del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad y también soy parte del claustro del Magíster. Y también está acá Gabriela García de Cortázar, que es académica que dice hola, académica de Departamento de Arquitectura de la Facultad y que es la coordinadora de este magíster. Así que primero voy a darles la descripción del programa. El Magíster en Arquitectura de la Universidad de Chile es un programa de posgrado con orientación teórico-práctica que concibe la arquitectura como pieza fundamental de la esfera cultural local y global. A través de la especulación proyectual y del diálogo interdisciplinar, el Magíster en Arquitectura trabaja los objetos arquitectónicos en todas sus escalas y con distintas herramientas y preguntas, produciendo reflexiones discursivas y proyectos críticos, entablando conversaciones con las prácticas y disciplinas que conforman la cultura en su sentido más amplio. Entonces, como ven acá, algunas de las claves que están ahí subrayadas el trasfondo de este magíster se relacionan con pensar la arquitectura como una práctica que está inserta en una cultura, la arquitectura como una práctica cultural, que se relaciona también con otras disciplinas, y en ese sentido es un programa que tiene un enfoque importante en la interdisciplina, y tiene también un enfoque especial sobre la discusión crítica de lo que es la arquitectura hoy día en el mundo contemporáneo. Y en este sentido tiene un enfoque particular en pensar en la especulación proyectual por un lado, pero también pensar desde la investigación más teórica también, que es la arquitectura hoy día, qué es y cuáles son sus formas de expresión. Entonces, este magíster está dirigido a ciertamente arquitectos y arquitectas, pero también a profesionales de otras áreas afines. Hemos tenido estudiantes de arte, incluso de ingeniería, de historia también. Entonces está orientado a un público que tenga alguna relación con la arquitectura, pero que puedan provenir también de otras disciplinas y que estén interesados en plantear una práctica de relevancia cultural y en relación, por supuesto, con la reflexión arquitectónica. El magíster es un programa académico profesional de dedicación parcial y tiene una duración de 4 semestres que finaliza con el desarrollo de una tesis o una actividad formativa equivalente o AFE, que ya les voy a explicar de qué se trata. El plan de estudios del programa de Magíster en Arquitectura está conformado por asignaturas que se organizan en 3 semestres y luego hay el desarrollo de una tesis o una AFE, como les decía, que se desarrolla en un 4º semestre o último semestre. En total, el programa requiere o exige que se completen 90 créditos y cada uno de estos créditos equivale a 24 horas de trabajo de dedicación total de un estudiante. Y esto comprende no solamente las horas que están bajo supervisión docente, que son horas directas también en clases o en reuniones con los guías de tesis, sino que también comprende el trabajo personal que se realiza de manera indirecta. Y para el desarrollo de la tesis o del OAFE, él o la estudiante debe haber aprobado ciertamente tanto las asignaturas que vienen en los 3 primeros semestres, como también el proyecto que presenta para dar el pase a poder empezar a desarrollar la tesis o el AFE. El desarrollo de la tesis, por otra parte, OAFE considera también la obligatoriedad de asistir a 2 talleres de tesis OAFE que se imparten en el curso del semestre. Acá hay una distinción importante que hacer, que muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre una tesis y AFE. No todos los programas de magíster tienen esta distinción. Algunas tienen solamente la posibilidad de desarrollar una tesis. En nuestro caso,
La tesis es el formato más tradicional que ustedes deben conocer, que es una investigación que termina en un formato escrito, ¿no es cierto?, que tiene ciertos requerimientos de extensión y también de la manera en que se escribe, con algunas normas de escritura. Y por supuesto, como dice ahí, deberá aportar creativamente a la profundización de un tema específico del conocimiento arquitectónico. En cambio, la actividad formativa equivalente consiste en un trabajo de aplicación del conocimiento arquitectónico que deriva también de una investigación, que está relacionado con un trabajo de investigación, que va a buscar también resolver un problema complejo, con originalidad, lo mismo que se exige en una tesis, pero esta vez tiene una salida, quizá, uno podría decirle una salida distinta, que no es solamente a través del texto. En este caso se pide un texto bastante más acotado, y la pieza central es otro tipo de presentación de la investigación, que puede ser, por ejemplo, un proyecto de arquitectura o una realización audiovisual, o una exposición, o alguna otra modalidad que sea aprobada por el comité académico. O sea, si uno quiere hacer un AFE, uno puede proponer una modalidad distinta a la de una tesis tradicional, que tiene que pasar por esta aprobación del comité académico. El plan de estudios, como les decía, comprende 4 semestres. Cada semestre tiene sus cursos respectivos. El primero, segundo y tercer semestre son 3 cursos que suman 18 créditos. Tenemos algunos, como se dice, como asignaturas troncales, que son fijas, como por ejemplo, pensamiento contemporáneo en arquitectura y ciudad, formas de hacer, y esos 2. Y luego hay cursos electivos que se eligen entre una malla de distintas temáticas que tienen relación con las investigaciones también que están llevando a cabo los integrantes del claustro. En este ítem, si no me equivoco, y acá, Gabriela, tú me puedes corregir, también está la posibilidad de tomar cursos de otros magísteres de la facultad. Entonces también se puede considerar complementar los cursos que uno está haciendo en el magíster de arquitectura con cursos que puedan estarse impartiendo en, por ejemplo, el magíster en intervención patrimonial, o el de hábitat residencial, y así varios magísteres que tenemos acá en la facultad. Una asignatura troncal también, y que es un poco como la columna vertebral de este magíster, es el laboratorio, que tiene 3 fases, y el laboratorio tiene la idea de ir conduciendo, acompañado con distintos profesores, este proceso de primero que nada planteamiento y después desarrollo de este proyecto de tesis o AFE. Y la idea justamente de este laboratorio es que se pueda, que la aproximación a la investigación personal de cada estudiante también tenga la posibilidad de ver distintas maneras de abordarlo desde distintas disciplinas, y en ese sentido tenemos profesores que provienen también de distintas disciplinas que imparten estos laboratorios. El cuerpo académico es extenso, tenemos también cierta diversidad de perfiles en este cuerpo académico. Tenemos personas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que pertenecen a distintos departamentos, del Departamento de Arquitectura, muchos de ellos, pero también del Departamento de Diseño, del Departamento de Geografía. Como ven, también hay personas que tienen distintas jerarquías dentro de la institución. Hay profesores asistentes, asociados y también titulares, que dan cuenta también de la trayectoria que tienen estos profesores. Y también, muy importantemente, tenemos personas que provienen de otras facultades, como por ejemplo Sergio Rojas o Alicia Cherson o Tiziana Paniza, que vienen el primero del Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes de la universidad, y Alicia y Tiziana de la Escuela de Cine y Televisión de Licey. Y esto es justamente algo que nos importa fomentar dentro del magíster, es este diálogo interdisciplinar con personas que tienen cierta proximidad a la arquitectura desde estas otras disciplinas, y que tienen ciertas maneras de relacionarse con los objetos arquitectónicos desde la filosofía, por ejemplo, o el cine.
El perfil de egreso que hemos establecido para este programa corresponde a graduados o graduadas que sean capaces de entender la arquitectura como una práctica, como les decía al principio, cultural, pero también técnica y social compleja, y que sean competentes en el manejo de recursos metodológicos y de conocimiento que les permitan generar proyectos académicos y o profesionales innovadores. También nos interesa mucho esta idea de la innovación y de situar la arquitectura en los problemas del mundo contemporáneo, ¿no? Y por supuesto, un poco en línea con la misión de la Universidad de Chile, que también operen o que cuenten con herramientas que les permitan aportar de cierta manera a la transformación en la sociedad, o de la sociedad. La organización de la docencia, bueno, es modalidad presencial. Nosotros hemos vuelto 100% a las clases presenciales. El horario de clases es todos los días viernes en una jornada que concentra todos estos cursos de 8:30 a 6 de la tarde. Y el inicio de clases para el próximo año va a ser en marzo, probablemente alrededor de la segunda o tercera semana. Bueno, ¿cómo se postula a este programa? Por un lado hay requisitos de admisión. Las personas que pueden postular al programa son quienes estén en posesión del grado académico, de licenciado o licenciada en programas de licenciatura que estén en relación con el área de estudio, es decir, con la arquitectura. También podrán postular quienes poseen un título profesional, que es muy común, ¿no es cierto?, en nuestra área, tener un título profesional de arquitecto o de arquitecta. Pero también puede ser de otras áreas cuyo nivel, contenido y duración de estudios correspondan a una formación equivalente o superior a la del grado de licenciado en la Universidad de Chile. Y esta correspondencia está determinada justamente por el comité académico del programa. La selección de los postulantes está a cargo del comité académico. El comité académico está conformado por 4 personas. Y la selección es conforme con los antecedentes curriculares que envían las postulantes, que tienen que ver con la demostración de los estudios, los títulos o grados que tienen. También se considera la experiencia profesional o aportes a la disciplina que puedan tener en su trayectoria, además de la ponderación de una entrevista personal que se realiza a los postulantes. Otra información importante son los valores del programa. El arancel del próximo año ha sido fijado en UF, en 237 UF, que esto comprende el programa completo, es decir, los 4 semestres. Y además de eso se considera una matrícula anual, es decir, que habría que pagar 2 veces, una vez por año, que asciende a la suma de 157.900 pesos, que es un valor referencial de 2022 y puede variar levemente a inicios del próximo año. Y luego de la graduación de este programa se consideran también los derechos de título que cuestan 52.000 pesos. Hay 2 formas de pago o 2 modalidades más bien de pago de este programa. Por un lado se puede pagar al contado. Esto, si se paga al contado, da la posibilidad de tener un 5% de descuento en el arancel. Y esto se puede hacer a través de transferencia bancaria, de depósito bancario también, de cheque al día o si no por WebPay. Y también está la posibilidad de pagar en cuotas que se conviene a través de un mandato PAC acordado con el banco, con la institución con el banco, y esto considera el pago de 20 cuotas que corresponde a los 20 meses de duración del programa. Por último, acá les dejo los datos importantes por si necesitan tener más informaciones. Por un lado está el apoyo de la Escuela de Posgrado de la facultad, y ahí aparecen los teléfonos a los cuales pueden llamar para obtener más información. Luego también pueden consultar consultas académicas que tengan relación con el contenido o cómo se da el programa. Pueden contactarse con Gabriela García de Cortázar, que está aquí presente, que está diciendo hola. Y ahí está el correo al cual pueden escribirle. Y también Francisca Camplada de la Escuela de Posgrado también está disponible para responder cualquier duda en ese correo que aparece ahí, posgrado@uchilefau.cl. Eso sería por mi parte. Las dejo ahora con Gabriela, que les va a contar un poco de los alcances que ha tenido este magíster en
en el último tiempo y también cómo se piensa también conceptualmente este programa. Muchas gracias, Amarí. Hola a todos los que están conectados. Voy a ahora mandarles un mensaje en el chat que tiene las páginas, los links a las páginas de relevancia que les pueden servir. Además de un formulario Google para si nos pueden dejar sus datos para poder mantenerlos informados respecto de las actividades del magíster, y como también para contestar dudas, para poder tener sus contactos. Después de esta una también breve presentación para complementar los aspectos que presentaba Amarí, y después nos gustaría, bueno, también escucharlos ustedes, que se presentaran, si es que quieren, y contarnos sus intereses en el programa y si tienen preguntas y les podemos asistir con ello. Muy brevemente, muestro esta foto del MASPI de Lina Bobardi para hablar de un poco cómo el programa se aproxima o plantea una manera de aproximarse a la arquitectura, que tiene que ver con, en el fondo, pensar este espacio, el espacio que estamos viendo, el espacio de museo, no como un museo donde hay una secuencia predeterminada para conocer las obras que estamos viendo, digamos, si el Museo Decimonónico, ¿cierto?, es esta secuencia de espacios que ves pintura holandesa, después ves pintura italiana, ves pintura chilena del siglo XIX, después ves arte del siglo XX. Para lo que nos sirve esta imagen del MASPI de Lina Bobardi es para la idea, si puedes mostrar la siguiente, Amari, por favor. La idea de que para conocer el objeto que está en este caso mostrado, cada uno tiene o arma su propio recorrido, ¿no? Y eso permite cruces transversales como longitudinales a través de los tiempos, a través de las técnicas, como modo de conocer algo. Y esto también pone un foco bien, esta manera de mostrar las cosas, y que es un poco la metáfora que les planteo, tiene que ver con que lo que hace valioso el objeto no es el estar inserto en una se podría decir una lectura predeterminada, sino que el mirar el objeto por sí mismo habla o es la aproximación que nos interesaría promover. Entender que el mirar el objeto implica conectarse con otras cosas, y que establecer esas conexiones es parte del trabajo intelectual que nos permite este desafío que nos plantea el programa, que es posicionar o entender la arquitectura como una disciplina o una práctica que tiene alcance cultural. Que tiene un alcance cultural que va más allá de su objetualidad o su materialidad, sino que es capaz de tener una relevancia a un nivel mucho más amplio. La centralidad en los objetos, y puedes mostrar la siguiente página, también tiene que ver con una pregunta sobre los objetos de arquitectura. En el fondo, de lo que nos interesa a nosotros en este planteamiento de un magíster que es disciplinar, pero que tiene una visión, o que se plantea como interdisciplinar o multidisciplinar, tiene que ver con que nuestras preguntas están asociadas a la arquitectura. Por ejemplo, aquí pongo un caso como la oficina, por ejemplo, si a alguien le interesara la oficina. Pero para acceder al problema oficina, podría haber múltiples maneras de acceder a ese problema, y entonces uno podría acceder desde la literatura, como por ejemplo el libro de Robert Balser sobre la oficina. Uno podría acceder respecto de cómo han sido diseñadas, y entonces ahí vemos un plano de arquitectura, que de hecho es un proyecto, no es una oficina, es un centro computacional, pero que plantea preguntas acerca de cómo es ese espacio en términos de preguntas de diseño. Uno se podría aproximar acerca de cómo habita en las representaciones cinematográficas, y ahí está la película de Jacques Tati, o incluso uno podría preguntarse, ante una pregunta, si alguien tiene esa pregunta sobre la oficina, sobre cómo se ejerce la profesión, y entonces ahí también, bueno, puse a Cedric Price, que planteaba, ¿cierto?, que el diseño de la oficina propia también era parte de los proyectos de un arquitecto. Entonces la idea es que el centro del programa está en preguntas disciplinares, arquitectónicas,
pero a las cuales se puede acceder o desde las cuales se puede construir un relato o un camino que va más allá y que establece vínculos con un panorama más amplio. La siguiente imagen que vemos es para mostrarles un poco como el lugar que tiene el magíster en la facultad. Recientemente, este año, a inicios de este año, se inauguró una galería, que es esta que está acá, que es un espacio que antecede el puente que nos lleva al laboratorio transversal, que es el espacio principal de trabajo del magíster. Entonces esta es una galería que está, tanto la galería, el puente, como las dos salas que se abren a ambos lados tras cruzar el puente, son espacios que están dedicados a la investigación y a la creación, dependen directamente de la Dirección de Investigación y Creación, y en ese sentido están abiertos no solo para el magíster, sino que para todos quienes tienen proyectos que requieren de espacio o apoyo de, por ejemplo, equipamiento. En el fondo, toda esta secuencia de la galería y el laboratorio transversal tienen la posibilidad, tienen equipamientos propios, por ejemplo, cámaras, tienen computadores, tienen dron, elementos para hacer. Esta galería tiene pantallas en las cuales se pueden plantear exhibiciones. Son espacios que están abiertos para quienes participan de la investigación y creación en la FAO, y esto no es solo los académicos, sino que también son los estudiantes. En el fondo, la comunidad que está dedicada a investigación y creación, y nosotros entendemos que ambas actividades, investigación y creación en arquitectura, implican un uso de herramientas y de espacio también. Entonces eso está ahí para nosotros, además de el resto de los espacios que ofrece la FAO, digamos, en su pregrado y posgrado más amplios. Esta es una imagen del laboratorio transversal, que es este laboratorio que nosotros tenemos un uso exclusivo los días viernes para nuestras clases, y que tiene computadores que están disponibles, que van a ser renovados también, o sea, que se mantienen en renovación, y hay otra salita que después tenemos un video que les podemos mostrar o les podemos enviar si es que estamos cortos de tiempo, que también se ocupa para nuestras clases. Además tenemos los espacios de la casona, que es un espacio, un edificio que está destinado a posgrado, mayoritariamente a el doctorado, pero también utilizamos ahí dos salas. Y esto también lo menciono para reforzar esa idea que mencionaba Amarí de la facilidad que se otorga y que se ofrece de moverse también entre programas, ¿no? En el fondo diseñar su propio, así como uno plantea la necesidad de diseñar la propia práctica, también de diseñar su propio paso por el magíster. Y en el fondo la escuela de posgrado tiene ya implementado en sus horarios que los viernes a las 12 del día, que es cuando se dan los cursos electivos, uno puede tomar electivos de otros magíster, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta que tomen los nuestros, pero si a alguien le interesa complementar con algún otro de los magíster de la facultad, es posible en términos horarios. Y a la vez siempre es posible tomar, digamos, aprovechar la oferta de posgrado de la universidad, y también eso es muy sencillo. Tenemos estudiantes que han tomado cursos en filosofía o en arte, y también es algo que promovemos y que es muy bienvenido. Y luego también esta imagen sirve para mostrar que en el magíster siempre cohabitan dos cohortes, porque como el magíster es de dedicación parcial, se desarrolla en 2 años. Si esto fuera dedicación completa sería 1. Y entonces siempre cohabitan, y nos gusta potenciar la relación entre estudiantes de ambas cohortes, porque las experiencias son, en el fondo, la construcción de la comunidad, tanto intelectual como humana, es algo que nos gusta y que queremos fomentar también, dado que somos un magíster pequeño y que se enriquece tanto de la diversidad de sus profesores, que muestra Amarí, como la diversidad de los estudiantes. La siguiente imagen, bueno, tenemos sesiones de presentación cuando ya están en el 4º semestre, nos juntamos a discusiones de tesis, de avances de trabajo para optar al grado, y a la vez los exámenes que ocurren en marzo, o sea, en este marzo de 2023, los estudiantes que aquí vemos en la foto ya van a estar presentando sus exámenes, y la idea es que eso
se haga público, no solo a través de que el examen es un evento público y cualquier persona puede entrar, eso es una distinción de la universidad, sino que también queremos mostrarlo y exhibirlo. Además de la construcción, se podría decir como intra o interna del magíster respecto de los cursos, respecto como de la orientación, tanto disciplinar como interdisciplinar del magíster, y cómo eso se refleja en una construcción en base a cursos, que quizás también podría después comentar algo. Para el magíster también es importante, ya que nuestro desafío es cuestionarnos acerca de la relevancia cultural o cómo podemos posicionar culturalmente a la arquitectura. También tiene que ver con construir una plataforma de debate que va más allá del aula, y en ese sentido nos interesa mucho cómo el magíster sale hacia afuera, o cómo invita desde afuera hacia adentro. Esto lo hacemos a través de charlas o conversatorios o clases abiertas, como por ejemplo la que se ve ahí Andrés Durán o Carolina Llanes, que participaron adentro de un lab como ciclos de charlas, como procesos que se ve ahí, que son sobre temas específicos, alguien que viene a compartir su conocimiento o su experiencia, y a la vez también otros tipos de eventos que quizás son un poco más grandes, como traspasos, que es la imagen siguiente, que es una serie de charlas que están planteadas como una arena abierta para hablar de los traspasos entre arquitectura y otras disciplinas, como aquello que nos convocan, y aquello que nos entrega también, que nos entrega herramientas para plantearnos en este momento singular que es el estudiar un magíster. Las primeras dos versiones de traspaso fueron online, y eso nos permitió tener invitados muy bueno, de mucho interés y de mucha trayectoria, y acá nuevamente está el enfoque o el énfasis en el objeto, ¿no? Como si uno invita a Bernard Tschumi, la idea no es que hable de toda su carrera, porque eso siempre nos va a dar una visión muy general de qué es lo que ha hecho, y va a tender como a la explicación generalista, sino que la invitación es a hablar de un objeto, y cómo ese objeto, cómo se hizo, qué implicó, qué herramientas usó, y esa charla que está grabada, justamente es muy bonita por eso, porque esa aproximación de mirar un solo objeto y concentrar una conversación 1 hora sobre ella, inmediatamente empieza a arrojar mucho más conocimiento y mucho más problemas y mucho más implicancias que esta visión generalista. Un poco eso era a lo que iba con toda esa explicación inicial acerca del objeto. En la segunda versión tuvimos también fue online, tuvo un enfoque quizás más territorial tecnológico, y contamos con la participación de Nicholas Grimshaw, del novelista Federico Falco, de la arquitecta Flor Vera, que diseñó cuando tenía poco menos de 30 años, bastantes Company Town en Magallanes, que es una mujer realmente excepcional, y también la documentalista Tiziana Paniza, que es parte del claustro, que de hecho guía actividad formativa equivalente. Y en el fondo ahí nuevamente los traspasos eran también tanto de géneros y formato y maneras de hacer, como de las preguntas entre, por ejemplo, estas infraestructuras y la arquitectura. Para el traspaso de 2022, ahí está la foto de los participantes, para el traspaso 2022, que va a ocurrir ahora en un par de semanas, lo vamos a anunciar y están por supuesto desde ya invitados. El desafío es otro, ya a pesar de que estamos en Zoom ahora, hay evidentemente una vuelta a la ciudad, y eso es algo que tenemos que aprovechar, y para esta versión Traspasos va a salir a la calle, va a salir a la ciudad, a las instituciones culturales, a preguntarse sobre el lugar de la arquitectura en las principales o en las instituciones culturales emergentes que hay en Santiago. La idea es que también pensemos de qué manera nosotros participamos de esa construcción cultural más amplia. La siguiente creo que es ya el final. Les invito a visitar la página del Magíster, que es ma.uchilefao.cl.
En el chat compartí también la página de la escuela de posgrado, que en el fondo hay como dos páginas paralelas, uno podría decir, la MA o Chile FAO es la que manejamos nosotros, con nuestro contenido, con las descripciones reglamentarias que son las mismas, pero que están como orientadas a sustentar un poco más los problemas que nos animan, y la página de la FAO, de la escuela de posgrado, que está dentro del marco de la FAO, donde uno también, ahí está toda la información respecto a las postulaciones, respecto de los aspectos más burocráticos o protocolares del programa. Entonces eso es un poco ¿cómo se llama? Una visión también de total del programa. Quisiera como solo terminar diciendo, nosotros hemos puesto mucho cuidado en el programa de concentrar las clases en los días viernes, porque nos interesa que efectivamente el programa sea un programa part-time, porque las actividades de nuestros estudiantes afuera del programa enriquecen indudablemente lo que puede ocurrir adentro. Así que eso es algo que hemos respetado. O sea, los días viernes son intensos, y en la experiencia de nuestros estudiantes, claro, es intenso, pero también es esperado con bastante gusto, porque es como finalmente llega el día en que comparten, en que están bombardeados de cosas. Entonces es algo bien que cuidamos, y cuidamos también que no exceda eso, ¿no? Que se asume que además hay lecturas para los cursos, pero cuidamos que siempre sea razonable para cuidar esa relación entre trabajo y estudio que el magíster propone en su formato part-time. Eso como presentación. No sé si quisieran comentar algo, preguntar o presentarse. Estaríamos encantadas de escucharles a los que están. Hola, yo voy a partir yo, soy Danilo. Yo me titulé hace poco y mi interés por el magíster principalmente es como, sobre todo también parte como por buscar caminos, como aclarar dudas que uno tiene, sobre todo también cuando uno sale como de esta experiencia de titularse, y también en parte porque yo cursé mis optativos de profundización en el magíster, entonces conozco un poco, creo, la dinámica de cómo funciona. Y principalmente me queda como dos dudas. La primera es cómo el AFE o la tesis apunta como esta mirada interdisciplinar que tiene el magíster, o hasta como espacio de reflexión que plantea el lab. Me refiero a como cuál es el producto final que se espera. Porque igual yo llegué tarde, entonces no sé si lo mencionaron o algo. Y la segunda duda que tengo es si estos cursos que al menos yo cursé, se propuso que se iban a convalidar. No sé si eso va a seguir siendo así. Sí, o sea, respecto de la segunda pregunta, efectivamente es así. Un poco como también contexto para quienes no saben, la facultad, o sea, la escuela de pregrado de arquitectura y la escuela de posgrado, en los magíster que son de arquitectura, tienen este convenio, acuerdo, donde los estudiantes de 10º semestre pueden cursar una cantidad de créditos, 15 créditos de su pregrado en asignaturas de posgrado, y una vez que los cursan se entiende que avanzaron ramos, ¿no? Entonces, cuando entras al siguiente año, si cursaste los del primer semestre, ese primer semestre no tienes que tomarlos, y en el fondo tienes más tiempo para lo que estés haciendo. Y eso es algo que sí, es totalmente, o sea, hasta ahora, como eso es algo que se implementó recientemente, básicamente tú eres como la primera generación en que tendrías esa posibilidad de tener un primer semestre o segundo semestre donde no tienes que cursar el curso de 6 créditos y el curso de 3 créditos, que son los dos cursos y que también eso es algo que, bueno, ha enriquecido mucho también la discusión. Amari, de hecho, tiene un curso donde ocurre ese encuentro. El laboratorio de investigación y creación no tiene alumnos del pregrado, porque se entiende que eso es justamente lo que conduce o lo que va preparando para el trabajo de grado, pero los otros cursos sí tienen entre
4 y 8 estudiantes de pregrado que asisten y participan, y bueno, también es bien notable esa participación. La primera Respecto pregunta era sí. sobre tesis AFE. Bueno, antes que nada, estamos grabando esta sesión, así que vamos a subirla después al canal YouTube del Magíster. También por si conocen a gente que no pudo llegar y que no pudieron ver esta charla, podrán verla después de manera asincrónica. Tu pregunta era sobre las salidas de AFE, ¿en qué consiste? Se Sí. entiende una actividad formativa equivalente como una actividad que tiene asociada una investigación, por supuesto, pero cuyo formato de salida no es el tradicional, no es la tesis escrita que conocemos todos, se asocia, ¿no es cierto?, a la palabra investigación. Voy a entregar una memoria de 150 páginas, por ejemplo, sino que el AFE permite la posibilidad de proponer otra forma de investigar, ¿no es cierto? Y en ese sentido puede ser un proyecto de arquitectura, puede ser un registro audiovisual, o un proyecto audiovisual, puede ser una exposición, puede ser una instalación, puede ser una performance. Hay múltiples formatos posibles, con la única exigencia de que haya una investigación implicada en ese producto, ¿no es cierto? Y también hay un paso previo, como explicaba antes, que cualquier propuesta que uno tenga de hacer una AFE tiene que pasar antes por el comité académico que va a decidir si es adecuado como actividad equivalente o no a una tesis. Entonces, solamente está ese paso anterior y después está esta posibilidad de poder graduarse eh, con este otro producto. Que Claro, tiene, también, perdón, lo último, que tiene también asociado un pequeño texto, pero que es una extensión mucho más acotada que la tesis tradicional. sí, complementando eso, de hecho la otra descripción, a Marita adelantó al final, es que tesis es principalmente un texto escrito y por ende problematiza algo de arquitectura o de su relación con otras disciplinas a través de las palabras de un argumento escrito, y la AFE está definida como hay un componente no escrito más un ensayo que sitúa aquello que se realizó de manera crítica y disciplinar. Y entonces la tesis está planteada como un texto entre 12.000 y 15.000 palabras máximo, es decir, es bastante breve, y pensamos que incluso la brevedad y la precisión es algo a celebrar. Y luego la AFE es el objeto hecho más un ensayo que tiene alrededor de 5.000 palabras, que es un artículo, básicamente. O sea, que en el fondo logra presentar el problema, situar el objeto realizado y discutir sus implicancias. Bueno, dentro de las discusiones del magíster, a nosotros también nos interesa mucho promover la actividad formativa, también porque implica una conciencia de diseñar el propio camino, ¿no? Es decir, yo para probar mi pregunta tengo que plantear un formato que excede a la tesis tradicional. También aceptamos tesis tradicionales y nos gustan, ¿no? Pero, porque a veces las personas vienen queriendo escribir y eso también es totalmente legítimo. Pero existen estas dos posibilidades y esto es algo propio de la Universidad de Chile, de hecho, que la Universidad de Chile como institución hace ya una década, un poco más de una década, reconoció que el conocimiento a veces no tiene la forma de un paper científico. Y entonces hay otras maneras de generar conocimiento que son válidas, y de hecho mientras más precedentes haya, más se fortalece esa visión. Gracias. Gracias, Danilo. Hola. 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 Yo me llamo Claudia Taini. Me interesó escuchar este webinar sobre el magíster, pero tengo algunas dudas. No termino todavía de decidirme de ir por este camino, pero me interesó mucho escucharlo por eso mismo, para entender un poco más, ya que estoy bastante alejada en el tiempo de la época en que me titulé, al contrario del colega que recién habló. Yo me titulé en la Chile hace mucho tiempo,
y mis dudas van por el lado de un poco práctico, de cuánto tiempo requiere este magíster de dedicación aparte de los días viernes. Porque yo ya estoy metida en un ritmo de vida en que trabajo, tengo mi casa, mi familia, y no soy una jovencita recién titulada. Eso es una de mis dudas. La otra, uy, se me olvidó. Bueno, si quieren, mientras tanto me responden esa duda, a ver si me acuerdo de la otra. ¿Voy yo, Mari, o vas tú? Bueno, respecto del tiempo, claro, además del día viernes, que es el día en que ocurren las clases presenciales, hay que considerar que hay periodos de lectura, ¿no? Periodos de lectura para preparar clases, periodos de escritura para hacer los ensayos, y eso excede el viernes. Entonces, sí hay que considerarlo en el sentido que se plantea como un programa de media jornada, y eso es lo que está planteado en el papel. En la práctica, yo diría que nosotros como programa sí buscamos facilitar la cohabitación entre el trabajo y el magíster, a través de, por ejemplo, los cursos tipo seminario. Algunos de ellos ocurren como semana por medio, por ejemplo, porque se asume que estoy pensando en el pensamiento contemporáneo, que es el curso del primer semestre, o los seminarios del tercer semestre, donde hay, por ejemplo, 8 sesiones. El semestre en la Universidad de Chile tiene 18, que es larguísimo, y por eso también nosotros buscamos como dar semanas de lectura o semanas de escritura. Entonces, por ejemplo, el formato seminario puede tender a tener clases y una clase presencial con discusión y exposición, y otra que es de pausa, pero que se entiende que el estudiante ocupa esas horas que ya tiene congeladas para el magíster, para leer y para avanzar. Y eso es algo que yo lo conozco porque recibo siempre los calendarios de los profesores, y en la práctica yo diría que el lab ocurre siempre todos los viernes, que es el curso de la tarde, y los cursos electivos, que son los cursos de menos horas, también tienen un ritmo como de entregar clase a clase siempre, y los seminarios tienden a ser, como requieren más independencia lectora del estudiante, tienden a ser más espaciados. Para el próximo semestre vamos a incluir la existencia de semanas como en los programas anglosajones de Reading Week, como que hay semanas donde uno se pone al día con las lecturas, porque se asume que efectivamente la vida es compleja y multidireccional. Así que yo sí prefiero decir, es un magíster de media jornada, y entonces hay que considerar eso para que después sea un regalo que en el fondo hay más tiempo, hay más espacio. Pero sí, así está planteado. Perfecto, ya. Y yo diría, bueno, perdón, solo como en términos del feedback de los estudiantes, que los recibimos recién, porque de hecho ya estamos en las etapas finales de la acreditación del programa, entonces tenemos encuestas. Los comentarios eran como el magíster exigente, y hay momentos en que, claro, hay entregas, y eso se puede también ahí, mi labor como coordinar bien, pero es factible. O sea, no tenemos deserción. O sea, si hay deserción es más porque no calza con las expectativas del estudiante, más que porque sea imposible hacerlo. Entonces, como en términos de métricas, a la gente le funciona en términos de tiempo. ya, muchas gracias. Y ya me acordé de las otras dudas. Una es si este magíster está netamente orientado a la academia, o sea, a después para uno dedicarse a la academia, o si tiene otras aristas. Y lo otro es si el trabajo final, el proyecto final,
sea por cualquiera de las dos vías que ustedes mencionaron, es un trabajo individual o se trabaja en grupos. ¿Contesto yo? Ujú. La segunda pregunta primero, es un trabajo individual. Uno se gradúa con un trabajo individual y eso es algo, un requerimiento de la universidad. Y eso no quiere decir que no haya trabajos grupales, nosotros hacemos muchos trabajos grupales, por lo menos yo en mi curso hago bastante trabajo grupal y es muy positivo y se ve como los estudiantes también lo disfrutan mucho y también salen cosas muy buenas de esas discusiones, ¿no es cierto? Pero el trabajo final es un trabajo individual. Claro, uno siempre puede decir, ahí está como el producto final, pero es verdad que, me gustaría insistir en esto, se dan muchas discusiones entre los estudiantes y están todo el rato apoyándose constantemente entre ellos y prestándose bibliografía, y hay, de cierta manera, un trasfondo colectivo que apoya los trabajos de cada uno de ellos. La primera pregunta es un programa que tiene una salida académica, o sea, una persona que está pensando en esa trayectoria profesional o laboral. Ciertamente este es un magíster que sirve para eso, porque tiene un grado bastante importante de reflexión intelectual, de reflexión que se orienta a pensar también en un formato que se relaciona con el formato de la academia, ¿no es cierto? Uno escribe y muchas veces la entrega tienen ciertos formatos de escritura que se corresponden en algo a lo que pide la academia, pero ciertamente no es el único perfil que tiene, porque justamente la actividad formativa equivalente permite pensar interacciones, o sea, más que interacciones, como producciones más aplicadas, y uno puede, por ejemplo, graduarse con un proyecto de arquitectura. Y eso en el fondo es una profundización de ciertos aspectos de la práctica arquitectónica en su concepción tradicional, que pueden permitir como una cierta especialización en alguna reflexión en particular o algún aspecto tecnológico en particular o algún otro aspecto que tenga que ver con el diseño en sí. O también, por ejemplo, se abren otros campos posibles laborales, como por ejemplo la curaduría o el trabajo con medios audiovisuales, o el trabajo también, por ejemplo, con literatura. O sea, nuestra idea es en realidad pensar que la arquitectura tiene muchos campos posibles de trabajo, y que justamente este magíster permite que esos sean también muy diversos y muy dependientes del camino propio de cada estudiante. Tenemos a personas que trabajan, estudiantes que en su vida laboral paralela trabajan en edición, o sea, en editoriales, o trabajan en oficinas de arquitectura tradicionales, o trabajan montando exposiciones. O sea, tenemos realmente como intereses muy diversos y que tienen solamente este punto en común, que es algún aspecto de la arquitectura, ¿no es cierto? No sé si, Gabriela, quieres complementar, pero... Estaba pensando que también tenemos ingenieros calculistas, que hemos tenido artistas visuales, que realmente hay una variedad que también nos interesa promover. Sí, pensaba, claro, este magíster no es un magíster de especialización, sino que se piensa como un magíster que ofrece un abanico amplio, es especulativo en ese sentido. Quizás más que entregar certezas, entrega la plataforma para plantearse preguntas. Y en ese sentido yo pienso que lo que sí entrega es como ese momento o ese espacio para pensar la propia práctica, ya sea, como decía Danilo al principio, o en la mitad como tú, ¿no? Decir, he ejercido durante todo este tiempo, me doy una pausa, pienso lo que he hecho y lo que voy a hacer, y en ese sentido tiene la voluntad, y de hecho es así en la práctica, de poder tener un historiador en arquitectura que te diga, o que explique cómo se hace, y eso es específico de la historia, y alguien que sabe de cine y te dice, así, esto es el cine, y además preguntas de arquitectura. O sea, hay realmente como la intención de ofrecer espacios de pregunta. Así que pienso que, claro, está en el ámbito académico porque justamente no es profesionalizante, no te ofrece herramientas de sustentabilidad para
poder terminar los proyectos, o de patrimonio, que son otros de los magíster. Entonces es académico en ese sentido, porque sí, porque está basado, como decía María, en la parte como de especulación y de las preguntas. Ujú. Sí. Ya, sí, súper interesante. Y me preocupa un poco el tema de mi edad, en el fondo, porque yo no sé, ustedes tienen experiencia de alumnos que no sean tan jóvenes y que ya Sí, hayan tenido sus años o décadas de sí. experiencia laboral. Sí, en la primera generación que se graduó, había dos personas que llevaban bastante tiempo. La artista visual es una artista visual, Ángela Ramírez, que tiene ya una trayectoria bastante grande en el arte. Y también María de la Luz Cerda, que trabajó en academia durante bastante tiempo y en el fondo hizo su magíster ahora, 20 años después de graduarse. Y en esa generación convivían con César Cumián, que se había graduado hace 5 años y era como el jovencito en esa generación. En la generación siguiente teníamos, claro, Denis, que venía de Bolivia, estaba recientemente graduado y compartió cohorte con Werner Konenkamp, que había trabajado, tenía una carrera bastante amplia en Valparaíso o en Viña, creo, como arquitecto, diseñador, de haber tenido 20, 30 años de práctica. Y esa intergeneracionalidad que permite, y que de hecho eso es algo bien estratégico de nuestro magíster. Nuestro magíster no es de continuidad, no es que todos los alumnos de nuestra escuela salen con el magíster, lo que implica que es una cohorte joven, sino que nos interesa la cuestión intergeneracional, porque de hecho los intercambios que se producen, como decía Marí, entre las distintas personas, entre las distintas disciplinas, las distintas generaciones, es beneficioso para todos. Eso sí lo hemos comentado, puede ser que las personas que se grabaron hace mucho tiempo, hay un gap de, por ejemplo, la tecnología, pero no hay un gap de las preguntas, o de los problemas, o de la experiencia, y eso las generaciones que no tienen práctica profesional, vienen fresquitos con las herramientas tecnológicas, pero no han ejercido lo suficiente como para plantearse, no sé, cómo me desarrollo como profesional. Entonces, esa relación intergeneracional se ha dado, o sea, las dos cohortes graduadas tenían una diferencia etaria y de graduación bastante amplia, y es algo que sí nos interesa mucho fomentar. O sea, para nosotros es un valor tanto las diversas prácticas realizadas, las profesiones, como también la experiencia. O sea, también nos interesa la gente recién salida porque obviamente es una especie como de momento muy rico el poder parar y decir voy a pensar cómo quiero desarrollarme, pero a la vez es muy rico esa conversación puesta en diálogo con alguien que tiene experiencia y que decide darse ese momento. Ujú. Así que yo te animaría a todos, digamos, ese tema a nosotros nos interesa muchísimo. Así que tenemos sí, mucho interés en promoverlo. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si Víctor o Cristóbal tendrán alguna pregunta. ¿Están conectados? Si no, igual... ahí está. Ahí me mostré, hola. Hola, Cristóbal. Hola, sí, bueno, igual Claudia como que preguntó por cosas que yo también me estoy preguntando ahora mismo sobre qué hacer. Yo me titulé hace 1 año y medio de la FAU, pero siempre he querido como un enfoque más teórico. Me gusta el tema de un magíster que se abrió hace poco de teoría y estética del arte. Entonces son como esas áreas en las que yo estoy mirando y al mismo tiempo no sé si volver y retomar la arquitectura. Entonces como que hay un momento en que me quiero alejar de ella y ahora estoy aquí en esta charla de un magíster de arquitectura, entonces como un poco irónico.
pero quería escuchar como ese planteamiento, si es qué tan teórico y qué tan práctico es, como ese enfoque tanto de los cursos, el laboratorio y la tesis UAFE, que ahora ya me quedó más claro lo que era la AFE. Y no sé si ya, como, yo creo que igual se me han respondido varias preguntas en ese sentido, como quizá me falta saber qué cursos optativos están como ven, porque siempre yo he mirado, pero aparece como el titular, curso optativo, y no sé muy bien qué es. Y este enfoque, si es un poco preguntada Claudia, porque académico y al mismo tiempo abre como este espectro o posibles de entender un objeto de estudio a través de una salida como más práctica, sea con un proyecto de arquitectura o volver a la tesis que uno conoce. Entonces, claro, yo me estoy moviendo como por esas aristas que quiero ver, como para ver si profesionalmente me voy para hacer ese lado, aunque ahora estoy en una oficina, pero me gusta más el tema académico y el tema, no sé, relacionado con el arte, la filosofía, como ese punto en común que, donde se puede encontrar con la arquitectura. Ahí me fue una reflexión, yo creo que una pregunta, pero... Yo creo que quizás una de las como de estas definiciones que tiene el magíster, que son siempre definiciones en tensión, ¿no? No hay una certeza que nosotros hacemos esto y hacemos unidireccionalmente algo, sino que hay una tensión en decir, son preguntas de arquitectura, pero que están en contacto con un universo más amplio. Y ese universo más amplio, en términos de los cursos, claro, hay clases de, no sé, de personas que trabajan en la filosofía y teoría, o en la filosofía y estética, gente que viene del cine, que es algo también muy, o sea, es tanto cultural como técnico, ¿no? Pero es otra técnica. Hay clases que son de arquitectura, o sea, cursos que son de arquitectura y que permiten profundizar en aspectos disciplinares. Hay profesores que vienen del área más tecnológica, pero pienso que por la manera en que está planteado en términos de los cursos, ¿no? Que hay como gran variedad y es un abanico, no es unidireccional. Entonces hay como la idea justamente ofrecer ese abanico, pero yo pienso que ahí la pregunta para ti es si tus preguntas son de arquitectura o realmente te interesa ir hacia otra área y conocer un área como en profundidad. Entonces pienso que ahí hay un poco esa es como la decisión, lo veo yo. Así que eso, te animo a pensar esa... Pero de todas maneras, si a ti te interesa, por ejemplo, entrar en el campo de la teoría o la historia del arte, como lo acabas de mencionar, o la estética, son herramientas conceptuales y teóricas que nosotros ciertamente estamos desarrollando todo el rato. Entonces, en el fondo, si te interesa que desde esas herramientas conceptuales puedas abordar un objeto arquitectónico, tiene total cabida en este magíster, absolutamente. Y tenemos a un filósofo de la estética que es parte importante, o sea, es una figura principal del claustro, ¿no es cierto? Y por otro lado, preguntaba sobre la dimensión práctica. La dimensión práctica, por ejemplo, en la salida por ejemplo, de un AFE, eso también depende de cada uno de ustedes. Pueden tener, como les decíamos, tomar la variante más tesis tradicional, escritura académica que conocemos, o también hacer este formato que es un poco más híbrido y que ahí ciertamente se vuelcan, se movilizan ciertas herramientas más prácticas, pero que también no son necesariamente las herramientas prácticas que tú conoces como arquitecto. También pueden entrar otras prácticas de otras disciplinas. Y en los cursos, al menos en mi experiencia, yo doy un curso que se llama Arquitectura Interdisciplina, o sea, formas de hacer arquitectura interdisciplina. Nosotros leemos mucho y después cuando vamos a la práctica, hacemos una práctica como un ejercicio práctico que se usan algunas herramientas de la arquitectura, pero al final es un ejercicio de representación y que eso en realidad también junta herramientas de muchas disciplinas y no es un ejercicio propiamente arquitectónico, es más bien un ejercicio especulativo, como decía Gabriela. Sí, en la malla uno puede ver que, claro, el magíster tiene 4 semestres y durante los 3 primeros semestres hay cursos y eso implica como este bombardeo, ¿no? Como bombardeo de otras disciplinas, otras herramientas, otras preguntas, otros objetos.
y luego hay un semestre que ahí hay que diseñar su propio semestre. Entonces, de alguna manera, los 3 primeros semestres te ofrecen como, mira, podrías trabajar con esta persona, trabajar con este objeto, con esta herramienta, con este lenguaje, con estas preguntas, pero luego hay, bueno, como en todo programa de magíster, ¿no? Que hay que decidir qué hacer cuando ya estás solo o sola. Así que ese es un poco el énfasis. En el fondo, estos 3 semestres no te llevan a una sola respuesta, sino que al contrario te pretenden mostrar la riqueza de ese contacto entre la arquitectura y las otras disciplinas o prácticas. Y en términos de los cursos, puse ahí en el chat el link a los cursos que se han dado recientemente, y hay en el fondo, como los cursos pueden tomarse, especialmente los electivos, tanto si estás en tu primer año como en tu segundo año, hay cruces. En el fondo la renovación es siempre como bianual. Entonces, por ejemplo, el seminario Amarí es todos los años, o el pensamiento contemporáneo es siempre todos los años, pero los electivos, no sé, si el de fotografía y ciudad se da en el año 2023, se va a volver a dar en el 2025 para que cuando ustedes estén en 2024 no esté el mismo, tengan variedad. Entonces, lo que está en la página recoge como los programas más resumidos de los cursos, pero ahí hay en ese apartado específico hay descripciones bien precisas de qué es lo que mira cada curso que ofrece, por si te interesa mirarlo. Y tiene un fuerte componente cultural, o sea, el argumento del magíster es claramente cultura, cómo participamos de la cultura, cómo construimos, qué podemos hacer. Y entonces sí, es fuertemente cultural, no la técnica es una pregunta, o sea, si nos interesa la técnica, es la técnica desde lo cultural. Entonces, sí, ciertamente ese es el foco. Bueno, ya estamos en la hora, yo creo que vamos cerrando. No sé si queda alguna última colita de preguntas. Víctor, no sé si tiene alguna pregunta. Parece que no. Sí, de todas maneras nos pueden contactar en el programa, también pueden contactar, o sea, Amarí tiene un curso muy, muy central y muy, muy apreciado también, o sea, que ha construido muchísimo dentro del magíster. Estamos muy disponibles para contestar sus consultas más específicas, desde lo práctico hasta lo más como conceptual. Y les agradecemos un montón también la conversación, y les pedí si nos querían dejar su contacto para invitarles también, por ejemplo, a las exposiciones de fin de año, poco para volver a conocer el lugar, volver a visitarlo, ¿no? Y nada, estamos muy disponibles para ustedes. Sí, me sumo a las palabras de Gabriela. Bueno, y les recuerdo que vamos a subir este video al canal del magíster. Ahí Claudia mandó su correo, yo tomo nota. Gracias, muchas gracias. Acá estaba, lo mandé como dentro de un era el form. Pero hay un formulario, ¿no? Como... Sí, que ahí queda todo como organizado, pero es voluntario. Bueno, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias por la Por respuesta y el conocerles. tiempo. A ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.